allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nikolaos Chalavazis Acosta. Stigma, sigma taf, gozo de lo real. Éxtasis del otro con mayúscula a través del semblante o de lo otro con mayúscula sin semblante. Stigma 1. Epígrafes. Primero, el que allí llega de vero de sí mismo desfallece. Cuanto sabía, primero mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. San Juan de la Cruz. Segundo, todo se ha transformado. Las honduras del ser se han abierto. Las formas primigenias de todo lo creativo y destructor, con sus infinitos dones y sus terrores infinitos, se abren trastocando la inocua imagen del mundo familiar perfectamente ordenado. No traen ensueño ni engaño, traen la verdad, una verdad que enloquece. Walter F. Otto. Cuando a todo niño se le ofrece el mundo, cuando se lo humaniza, se le demanda simultáneamente la entrada a la que será, entre otras cosas, la congruencia y universalidad de lo simbólico. Al imperativo de lo fálico, ¿cómo lo calificaría Lacan? Se lo funda en esa dimensión entonces, do incómodamente llegará a ser alguien para sí en relación con los otros. Al humano se lo marca con lo real del otro con mayúscula. Se le deja presente un tipo, un carácter de la ausencia de sotro con mayúscula que permitirá que, luego, lo simbólico se instale, circuyéndolo y señalándolo. Ante lo real irruptor es menester que el niño responda. La respuesta que el niño asuma ante aquella oferta ineludible e intempestiva derivará en un modo de agarrarse o situarse. Es decir, su manera de ser, estar y gozar consistirá en una contestación. Al endeudársenos con lo simbólico, hádasenos a unas demarcaciones, a una suerte de telaraña suspensa sobre un abiso o a un laberinto que se estructura desde un centro ominoso, los cuales, por un lado, permitirán las vivencias y gozo de las mociones y remisiones de lo semántico, con sus lógicas y verdades poéticas, congruentes y explicativas. Por otro lado, al vivir sobre sus filamentos o entre sus lindes, destínanos a la aventura de que quizás alguna vez algunos cuantos colidan con sus confines o trastabillen sobre sus hilos amagando con caer al precipicio. Si bien no todos los seres humanos llegan a toparse con lo real debido al modo en el que se han afianzado, la exclusiva morada en el reino de la semántica y de la alienación declara ya el conocimiento de un Allende, aun cuando no se lo piense demasiado o se lo evada. Hacer maromas sobre el fino tejido o ambular necesaria y resignadamente por los intrincados pasillos del laberinto honra irreflexivamente los límites que los configuran y alegorizan a Aracne o al Minotauro. Vivir a la humana equivale a sospechar desotro con mayúscula de algún modo.
Enunciar o congruir declara en negativo la existencia de lo real. Omnis locutio ineffabile fatur. Omnis locutio ineffabile fantur. 14 horas. Refería Nicolás de Cusa. Omnis locutio ineffabile fantur. Refería Nicolás de Cusa. Es decir, toda locución, lo inefable fabla. Aquel más allá consistirá tanto en lo imposible para las facultades de la estructura misma, imposibilidad de decir, congruir, asimilar, pensar, de referir, remitir, así como en el saber que su entramado señala y pareciera querer capturar. En su seminario 16, de un otro con mayúscula al otro con minúscula, en la clase del 4 de diciembre de 1968, Lacan esclarece al afirmar que, comillas, decir, por otra parte, que lo real es lo imposible, es también enunciar que es sólo el estrechamiento más extremo del decir, en la medida en que el decir introduce lo imposible y no solamente lo enuncia. Cierro comillas. Ya que lo simbólico indica lo real, tal como afírmase de los oráculos de Apolo en Delfos, el facto místico supondrá la encarnación del magno conocimiento de los límites de lo cogitable, así como la tangencia de lo no simbólico. El facto místico asemejaríase al atravesamiento de la superficie de la banda del mundo, para asomarse fugazmente al otro dorso y experimentar el reverso. Empero, ¿por qué bastantes místicos, pese a la temporal escisión de lo simbólico, no suelen referir su vivencia como un hecho traumático, si el trauma se sabe también como un encuentro con lo real rebasante? Si tomásemos por trauma al colapso y rendición del ego, luego de haber sido superado por algún acontecimiento intempestivo, nos veríamos obligados a admitir que el facto místico equivaldría a un hecho traumático, nada más por verificar la suspensión o disolución temporal de este ego. Sin embargo, un trauma no consiste en la mera desaparición o suspensión de aquel, sino en toda una respuesta psíquica a algo que fue sentido como terrible y nocivo para el sujeto, como algo que no pudo ser olvidado y ante lo que fallaron todas las tentativas de explicación y tramitación. De inmediato advertimos que el facto místico comparte casi todas aquellas condiciones con un trauma: la disolución del ego, un acontecimiento intempestivo y excesivo, y la imposibilidad de tramitación y olvido. Se distinguen, no obstante, primero, en la respuesta emocional, que en lo que denominaríamos trauma es sentida como algo terrible, mientras que en el facto místico aquella sensación horrífica no necesariamente aparece. Y, segundo, en la dirección desiderativa ante el hecho. Es decir, mientras que del trauma el sujeto quisiera no recordar ni saber nada de lo acontecido, desearía no haberlo vivido, y todas sus reacciones revelan intentos de huida, negación o elusión, el místico, por su parte, o algunos de ellos, más abajo explicaremos por qué no podemos generalizar, anhelarían repetir la experiencia, considerándola apetecible. De la experiencia traumática, anhelaría la persona alejarse y no saber, mientras que el místico codiciaría dirigirse hacia el objeto que lo causó y fundirse con él, aun cuando le implicare algo terrible, aun cuando le significare la disolución de la conciencia o le imposibilitare la vigilancia. En el trauma, al menos el ego no desea saber de lo real, mientras que en algunos factos místicos sí. Enfatizamos que los místicos
quieren arrojarse hacia Esotro con mayúscula para fundirse allí. Describíamos más arriba que no puede simplificarse el trauma proponiéndolo como la mera disolución del ego. Por el conocimiento de la literatura analítica, sabemos que verifícase un trauma, herida, primordial, anterior a toda instancia psíquica, aquello que hubimos denominado anteriormente como fundación en el lenguaje o humanización. A aquella irrupción o estrago, Freud la denominó primera experiencia de satisfacción y a su reducto, a la huella dejada por el otro con mayúscula, la deducimos de la experiencia del Das Ding, la cosa. Allí advertimos al objeto A y al otro con mayúscula que mentaba Lacan. El facto místico entonces de alguna manera se acerca a este lugar del trauma primordial, aunque saber la cercanía no resuelve las dudas de en qué se diferenciaría la sensación traumática del facto místico. En su libro Las voces del superyo, Marta Jerez Ambertín describe lo siguiente, comillas, íntimamente ligado a la futura formulación freudiana del superyo, respecto a lo traumático está Das Ding. El encuentro con lo inmutable es traumático porque allí no hay posibilidad alguna de tramitación. A propósito de ello, Lacan en el Seminario 7 comenta, comillas, ya habla Lacan dentro de la cita de Marta Jerez. Repito, a propósito de ello, Lacan en el Seminario 7 comenta o dice, lo que pasa es que me toca poner el verbo porque en la cita no está. Dice Lacan, comillas, el campo de Das Ding es encontrado nuevamente como paradoja ética y Freud nos designa en él aquello que en la vida puede preferir la muerte. Cierra comillas Lacan, Seminario 7. Continúa Marta Jerez Ambertín. El trauma, intrusión del otro con mayúscula primordial permitida por el deshacimiento y cuyo origen siempre es sexual, obra como un cuerpo extraño que inclusive tiempo después de su intrusión tiene eficacia presente. No se tramita ni por abreacción ni por trabajo asociativo. Es marca viva del goce del otro con mayúscula inolvidable y produce siempre repugnancia y dolor moral al yo. Hasta aquí pues Jerez Ambertín. Educimos, concordes con lo planteado en el Seminario 7, la ética del psicoanálisis, mentado por Marta Jerez Ambertín, que el facto místico refleja una postura de conocimiento pasible y no cogitativa, una audacia por saber más allá de lo horrible y que puede comprenderse como una ética como la del Edipo que se extrae los ojos o de Freud que no se despierta de sus pesadillas pese al pavor. El facto místico patenta un decidido saber por cognocer y encarar lo que había extramuros, sapiencia de índole erótico, aunque, debemos aceptarlo, muchas otras veces trátase de un encuentro no necesariamente propiciado ni deseado. Esta ambivalencia, esto es un inciso, esta ambivalencia se mantendrá en todo el texto y en todo mi proceso cavilativo porque no he podido encontrar alguna solución, y es que a veces pareciera ser que lo místico o el facto místico se busca, se propicia, se ejercita en rituales y demás, y en otros momentos lo místico acontece, a veces se desea y a veces simplemente acontece o acaece, y esta pendulación se verá en todo mi texto. No he logrado, y no sé si tenga que lograrlo, hay que encontrar una respuesta definitiva para elegir o pasa por esto o pasa por lo otro. Yo creo que si el fenómeno demuestra que acontece o puede ser deseado y de algún modo casi que producido, pues habrá que aceptar ese fenómeno como tal. Pero yo lo manifiesto como una pendulación,
como una posibilidad. Se da ora por deseo, búsqueda, ejercicio, ora por fortuna o aventura, ¿cierto? O ventura. Continúo. En todos los casos, para los místicos el resultado es idéntico. La patencia de la crudeza de lo otro con mayúscula sin óbice alguno y la tangencia de haber experimentado momentáneamente el otro dorso de la banda. Pareciera, aventuremos, que la diferencia entre un hecho traumático y uno místico fuese justamente una posición pasible del sujeto ante lo acontecido. Lo que unos padecen como orgasmo, otros como insatisfacción o hasta trauma. De lo uno, unos quieren saber, mientras que otros rehuyen. No podemos añadir mucho más con lo que hasta ahora concebimos y aceptamos que la respuesta no nos satisface. Aún así, continuemos elucidando. Lo real es el local que necesariamente existe. Neologismo lacaniano que significa que ello está y es constitutivamente como lo que queda afuera. To hiperperan, es decir, lo aliende en griego. To hiperperan, lo que está más allá. Lo excluso del marco simbólico y lo demarcado por él. Repito, aún así continuemos elucidando. Lo real es el local que necesariamente existe. Neologismo lacaniano que significa que ello está y es constitutivamente como lo que queda afuera. To hiperperan, lo excluso del marco de lo simbólico y lo demarcado por él. Muchos presumen allí, en aquella existencia, en aquella alteridad radical a su Dios, diosa o divinidades, revistiéndolo luego con relatos y afianzándolo con las previas instituciones y rituales dados por el entorno. Dice Lacan en el seminario 20, llamado aún, en la clase 4, titulada esta clase El amor y el significante, impartida el 16 de enero de 1973, comillas. El otro con mayúscula como lugar de la verdad es el único lugar irreductible por demás que podemos dar al término del ser divino, al término Dios, para llamarlo por su nombre, cierro comillas. Así que Dios será la nominación y identificación con las que intenta darse cuenta de lo real, coligada a la ilusión de la existencia de congruencia, sentido y verdad. Repito, así que Dios será la nominación, Dios, diosa, divinidad, es cierto. Así que Dios será la nominación y identificación con las que intenta darse cuenta de lo real, coligada a la nominación, a la ilusión de la existencia de congruencia, sentido y verdad. Dios, para Lacan, existe, mas no como querrían ver refrendado los teólogos. Comillas, dice Lacan en el seminario 20, aún en la clase 6, Dios y el goce de la mujer, del 20 de febrero de 1973. Comillas. Tal vez hoy les muestre más bien por qué existe justamente el buen Dios. El modo bajo el cual existe no será tal vez del agrado de todo el mundo, y en especial de los teólogos, los cuales, como dije hace tiempo, saben prescindir de su existencia mucho mejor que yo. Desgraciadamente no estoy del todo en la misma posición, porque tengo que vérmelas con el otro con mayúscula. Cierro comillas, hasta aquí Lacan. Aquello existe como lugar psíquico real del cual se goza, al cual Eros señala y en torno del cual circunvuela. Será escible, ¿cierto? Cognoscible. Será escible como pasión enigmática y palpable en el místico como ética, como modo de reaccionar, gozar y morar. En el seminario 20, aún en la misma clase precitada, Lacan afirmó preguntando, comillas, ese goce que se siente y del que nada se sabe, ¿no es acaso lo que nos encamina hacia la existencia? Cierro comillas.
Realmente nada hay in re tras la oquedad. Ella es una marcación del vacío, tal como el anillo conforma un agujero. Tómese como el confín de lo psíquico. Si bien para toparse con lo real hay que arrojarse a ultranza, el conocimiento alcanzado reside en que nada hay plus ultra. Es decir, nada hay más allá, aunque uno se arroje a ultranza. ¿Cierto? Hay un juego ahí de palabras. La experiencia mística sería lo máximo que un ser humano puede forzar y conocer sin desintegrarse. Cuando el ego suspéndese, queda manifestándose sin óbices lo que hubo primero. El local desotro con mayúscula que todo lo inunda y el sujeto gozante. Dependiendo del modo en el que cada místico goce, al percatarse posteriormente de la manera con la que venía agarrándose a la existencia, padecerá y describirá después su vivencia y posición ante el otro con mayúscula. Afirmará, si decide o si es que puede hablar, que aquel yo es otro con mayúscula es para él, ora lo uno, pleno o gozoso, ora lo pulquérrimo sin entidad. Otro, por su parte, podría afirmar que se trata ya de la nada o el colapso inminente. Como fuere, se trató de un padecimiento y por ello de un conocimiento de lo otro con mayúscula. La sapiencia alcanzada debido al acontecimiento obliga a que la experiencia no sea inocua y no pueda desatenderse. La persona mutará desde entonces. El facto místico, como el trauma, no permite olvido y altera radicalmente. Lo real se dice no únicamente como una pasión que declara el modo de sí, es decir, como la manera como cada quien había venido situándose ante otro con mayúscula, sino que, además, implica un encaramiento forzoso con el modo en el que cada quien gozó, si lo disfrutó o no, si dolió o no, si quiso permanecer allí o quiso fugarse de allí. En el facto místico hay un encaramiento de sí, una audacia por saberse. Y es muy interesante, esto es un inciso, es muy interesante porque este encaramiento de sí es un encaramiento de lo que no es uno como ego, que es básicamente el encaramiento con es otro con mayúscula o de eso otro con mayúscula y del sujeto que goza. Hasta aquí el inciso. Haberse arrojado decididamente al goce de lo otro con mayúscula, haberlo incluso propiciado o deseado, puede suponer para muchos místicos, una vez reconstituido su ego, grandes reproches o pavores. Así pues, el facto místico se coliga como respuesta ante el goce, el placer y el deseo de placer o de goce con los que cada místico debe lidiar. Ante el hecho místico solo hay certitud padecida. La experiencia mística constituirá también un retorno, una regresión a la situación primordial de lo humano, a la marca de nuestra fundación, al paraíso fallido. El facto místico consistirá en un encaramiento con lo real, un extremo goce de Esotro con mayúscula, una fusión con el horizonte de sucesos del agujero negro que existe. El goce de eso que existe puede entenderse como éxtasis, como pasión de lo externo que solo puede sentirse y entenderse en el cuerpo.